¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas TV? Bienvenidos a este programa en que tenemos como invitada a la maestra en historia Diana Felicitas Ortiz Vázquez, quien es egresada del CIESAS, Yucatán. Y el tema es algo en verdad muy interesante porque yo creo que muchas veces perdemos de vista el hecho de que los medios de transporte, los caminos son fundamentales para el desarrollo de las civilizaciones. Y creo que estamos pensando en que siempre hubo autobús, coche, avión, barco, y no es tal el caso cuando hablamos del territorio que hoy es Chiapas, que es Oaxaca, que es la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala. Desde la época prehispánica hubo una gran actividad en los caminos para el transporte de las mercancías, en el aspecto comercial, por supuesto, y hay una actividad que a partir de la presencia española en estas tierras cobró un auge enorme que tuvo que ver con la arriería. Yo creo que es uno de los temas que en nuestros pueblos, en Chiapas, es fundamental y tenemos poco conocimiento sobre ello, aunque en la academia se ha tratado. Este es el caso justamente de Diana, quien presentó su tesis de maestría con un título que es Arriería y Tránsito Comercial entre Oaxaca y la Audiencia de Guatemala. Hola Diana, qué gusto que estés con nosotros en Entre Tejas y esta oportunidad de platicar sobre el tema de la arriería entre Oaxaca y Guatemala y obviamente el territorio de Chiapas, que es nuestro tema principalmente en Entre Tejas, pues queda de por medio y es incluido, ¿no? Cuéntanos sobre tu tesis, por favor, cómo surgió esta idea y sobre todo los hallazgos que has tenido y qué es la arriería, qué importancia tiene en la historia de nuestros pueblos. Bueno, antes que nada, hola, saludos a todos. Pues el tema de la herrería es un tema que pocas veces se trabaja. Quizás por el problema que representa buscar información sobre este ámbito en especial, ¿no? Que es el sistema de transporte. En mi caso fue un poco extraño porque yo entré a la maestría con otro tema completamente diferente. Sobre Oaxaca sí, pero mi interés era revisar la figura del último cacique de la región de Tehuantepec. Su nombre es Juan Cortés Cosijoquín. Pero durante el tiempo que íbamos los seminarios me di cuenta de que el tema no iba hacia donde yo quería. Y revisando información acerca del tema, pues di con las mulas. De repente aparecieron las mulas ahí en los artículos y yo decía, bueno, pero si es cierto que en la región de Tehuantepec hubo mucha ganadería, entonces ¿dónde están las mulas? Y empecé a buscar información, bibliografía sobre el tema y no encontré. Entonces, allí fue cuando dije, bueno, acá hay una beta para investigar, ¿no? Y en ese momento, pues, como que todo se fue juntando, se fue poniendo cada uno en su lugar, y dije, bueno, entonces es la herrería lo que tengo que investigar. Y las mulas se posicionaron como ese elemento que me llevó a trazar un camino. Y luego vino otro problema ya durante la construcción del proyecto, porque los textos que tenemos sobre herrería casi siempre se basan en conjunto con productos, ¿no? Quizás el libro más conocido sobre este tema es el de la autora Clara Elena Suárez Arguello, que ya falleció. Es un tema sobre herrería y carrera larga y su tema principal es el producto del tabaco. Y muchos trabajos como que siguen esta tonada de tener siempre a un producto que va acompañando. Y decidí que yo quería irme por otra beta, que era la cuestión de los caminos. Me parece que los caminos están allí, están presentes en nuestras vidas, ya sea de manera simbólica o manera física, pero están allí en todo momento y pasan desapercibidos. Es como si todo el tiempo estuvieran allí y no nos diéramos cuenta que cada vez que caminamos en nuestra vida trazamos un camino. Este camino que estamos nosotros utilizando ha tenido todo un proceso histórico para poder desarrollarse hasta el punto donde está ahorita, ¿no? Y entonces fue cuando me di cuenta que allí estaba realmente lo que yo quería investigar, que era el Camino Real del Sur. Y en ese sentido,
lo que yo quise fue precisamente construir un camino. Leyendo más bibliografía me di cuenta que en la zona norte de la República hay mucha información acerca del camino de tierra adentro, que es que lleva desde México, las zonas mineras, y llega hasta la parte de Estados Unidos. Y ha tenido muy buen auge de investigadores que se interesan sobre el tema. Sin embargo, creo que en el caso del sur no ha sucedido eso. O sea, no nos hemos abocado realmente a investigar cuáles fueron los alcances que tuvieron esos caminos, considerando que el sur también tuvo un auge económico muy importante que se experimentó desde el siglo XVI, se mantuvo en el XVII, aunque es considerado como un siglo de depresión, que es algo que yo manejo como pregunta, si realmente estamos hablando de siglo de depresión. Y en el siglo XVIII todavía sigue vigente. Entonces, ahí fue como cuando dije, bueno, ya tengo mi camino, ya tengo mi transporte y hace falta, pues, quien lo guíe, ¿no? Porque necesitamos el ejercicio humano durante todo esto. Y ahí fue cuando apareció la figura del arriero, porque es imposible disociar la figura de la mula sin un arriero a su lado. Y me parece que en ese sentido, creo que este conjunto es lo que va a formar esta revolución del transporte, como se le ha llamado, pero realmente no se ha investigado como tal, que va a definir el crecimiento económico de la colonia novohispana en los 3 siglos de existencia. Y más o menos por allí iba la creación de este tema y pues ha sido un proceso muy largo, muy interesante porque he conocido mucho, me he obligado a conocer temas que nunca había leído o que me imaginé que iba a leer y sobre todo un espacio que aunque yo crecí allí, realmente no conocía hasta ahora que he estado trabajando más a fondo. Yo quisiera que le explicaras a nuestra audiencia este proceso que se dio en cuanto a el comercio terrestre desde el centro del país en la época prehispánica y ese gran comercio que sabemos que hubo con pues la región hacia el sur, ¿no? Hacia Oaxaca, hacia Chiapas, bueno, a todo el mundo zoque, al mundo maya principalmente, al mundo mije, zapoteca, en fin. ¿Quiénes eran los que trasladaban esto, que eran los tamemes, y que se dio un cambio con la llegada de las bestias de Tiro por parte de los españoles, ¿no? Las mulas, los asnos, los burros, que se convirtieron en quienes fueron el medio para transportar todo este comercio que se requería. ¿Nos hablas un poquito de esa transición? Sí, bueno, esa transición es muy interesante. Sobre el proceso de comercio que hay entre pues Mesoamérica y Centroamérica, han habido estudios tanto anteriores como recientes. Creo que es un tema cuya veta es inagotable, o sea, depende mucho de la óptica que uno le quiera poner, de donde el historiador se quiera posicionar para poder comprenderla. Sin embargo, a mí me gustan mucho los textos de Bernardo García Martínez, me parece que son muy esclarecedores. Y él refería precisamente que en este traslado de productos de diversas índoles, principalmente enviadas para las élites, se trazó un gran camino comercial que se fue especializando con el paso de los años, sobre todo con la llegada de los mexicas a finales del posclásico. Ya cuando ya había alcanzado realmente una serie de especialización, tanto por los lugares, los productos que se transportaban, toda la referencia de porteo y cosas así que habla incluso Ross Hastings. Es muy interesante porque nosotros no llegamos a comprender realmente la envergadura de los productos que se estaban transportando. Creemos que son productos, queremos pensarlos como si fueran algo necesario para nuestra vida en la actualidad, pero no es así, porque en aquel tiempo tenían mucha relevancia, por ejemplo, las plumas para el arte de plumería, que fue una cosa grandiosa en la época mesoamericana y que desapareció. El caso de algunos tintes, por ejemplo, el barniz amarillo que se utilizaba para ciertos ritos que se hacían, también desapareció. Algunos se mantuvieron, como por ejemplo la grana cochinilla, cosas así, pero no sucedieron en todos los casos. También era muy importante, por ejemplo, algunas piedras, las pieles de animales,
y otros tipos de productos. La razón aquí es de que en este tráfico que van a hacer los huastecas, principalmente con sus tamemes, no solamente es ir a enviar el producto, ¿no? Llevarlo y listo. O sea, es ir, reconocer el camino, ver dónde están los mejores lugares para poder descansar, establecer también veredas estratégicas, incluso pueblos, porque también de lo que se ha llegado a hablar es precisamente de esto. Hubieron pueblos que se crearon a partir de estas exploraciones que hacían los aztecas. Y no es que hablemos de un camino que esté trazado, que veamos ahí las piedras o la vereda, todo lo demás. No, no es así. El camino que nosotros debemos entender es una construcción que está hecha de muchas ramas, mayores y secundarias, pero ramas, que al final de cuentas van forjando un destino y un camino que va a servir para las personas que quieran pasar por él para ir a un lugar a otro. Y en este tránsito, todos los que van a quedar pues en la vera del mismo camino son los que van a experimentar un auge económico y también van a tener beneficios tanto ideológicos, culturales, en la forma de escritura, en su arte y en otros aspectos de su vida cotidiana. Ahora, lo que debemos entender también es de que cuando se hacían los caminos, porque se caminaban obviamente con los camiones, pues podían hacerse tanto en las partes de los valles como en las montañas, ¿no? Porque el ser humano puede adaptarse hacia esos tipos. No puede cargar tanto como un animal, pero puede adaptarse a los caminos de pie de monte, sobre todo. La cuestión es cuando llegan los animales. Estos animales llegan a mediados del siglo XVI. En realidad, al principio venían de la isla de Cuba. Allí se criaban. Incluso llegó a haber también un comercio, pues un tanto ilícito del cambio de esclavos por equinos, sobre todo, por caballos. De la crianza de los caballos, porque se necesita una yegua y un burro para hacer una mula. No es lo mismo una mula, un macho, un burro, cosas así. Lo que nosotros, o lo que yo estudio más bien, son las mulas. Este híbrido que nace de la yegua y el burro, porque tienen mejor capacidad de carga, duran más tiempo en el trabajo y tienden a tener otros problemas, menos problemas en cuanto a salud. De la isla de Cuba llegaban estos animales aquí a Nueva España y eran muy caros. Entonces, después la corona decidió que era necesario que se empezaran a criar aquí, porque aquí no había ganado. Entonces, había como muchos pastos y muchas zonas vírgenes que podían ayudar para que creciera el número de animales, que es un fenómeno ecológico que fue muy fuertemente, que tuvo muchas repercusiones aquí en Nueva España, sobre todo con la introducción de otros tipos de ganados, como el ganado mayor o el ganado menor. En especial el ganado menor tuvo mucha repercusión en la ecología del lugar y eso es algo que se puede observar en Oaxaca, en las zonas altas, que son sumamente áridas por el pastoreo. Entonces, cuando llegan estos animales, se da otro proceso en cuanto a los caminos, porque ahora hay que habilitar a los caminos para que puedan pasar los animales de herradura, se les llama. Pero no en todos los lugares van a poder transitar, por ejemplo, las carretas. Es obvio que si tú pones más productos en una carreta, pues lo puedes transportar y no va a haber tanto problema durante el viaje, ¿no? Pueden llegar en mejores condiciones. Sin embargo, considerando la orografía de México, pues tenemos muchas montañas, ¿no? Entonces, eso era un problema fundamental a la hora de hacer toda esta cuestión del porteo. En ese sentido, zonas como Oaxaca o Chiapas, que tienen muchas más montañas todavía, el caso de utilizar carretas, pues no era una opción. Y ahí es donde se introdujeron las mulas y tomaban especial relevancia, porque se supieron adaptar al camino, pero también se adaptaron a la dieta que podían ofrecerle las personas de este lugar. Y eso es algo muy interesante. O sea, ¿qué comían estos animales? Podían comer desde nopal, pero también les podías dar lo que salía de las haciendas. Podías darle las hojas de caña, las hojas de maíz, o incluso que comieran en la vera del camino. Y eso facilitaba toda esta cuestión del transporte y sobre todo la abarataba, que era lo que se buscaba. No sirve de nada que tú tengas un transporte si te va a salir caro y eso obviamente va a encarecer tu producto. No conviene en este tránsito comercial. Y pues en ese sentido, los camiones no desaparecen, porque nunca desaparecen, pero se deben adaptar
a las nuevas condiciones del tiempo. Y en esa adaptación es donde deben de aprender a trabajar pues con los mulas. Y obviamente, ¿cómo lo pueden hacer? Pues yo siento que en ese sentido es a través del oficio de la ley. En este caso, cuando comían a la vera del camino, no siempre sucedía. O sea, no es como que el animal llegara y dijera, tengo hambre, voy a comer. Porque tenía que seguirse un ritmo de viaje y por tanto había lugares establecidos en los que podían pastar los animales, incluso tomar agua. El problema recaía cuando habían épocas de escasez, de escasez tanto de la producción de las haciendas o de sequías en general. Y hay referencias acerca de ello, sobre todo a mediados y finales del siglo XVIII, donde incluso los arrieros ni siquiera querían aceptar trabajos para llevar mercancía por miedo de que los animales llegaran a morir en el camino por la falta de alimento. Y esto es un dato que menciona Clara Elena Suárez Arroyo, pero que a últimas fechas reafirmó el trabajo que hizo Luis Arrantes Díaz Vihuer con su libro de la plaga, de las plagas que azotaron la parte de Guatemala. Es muy interesante porque son dos trabajos completamente diferentes. El primero nos habla de una ardilla como tal, pero el segundo nos habla de una cuestión más bien ecológica y climatológica a partir de las plagas de langostas, pero los dos se unen dando a conocer un hecho histórico que afectó incluso este traslado de los arrieros. Tal fue el problema que acarreó la cuestión de la sequía, que en el caso de la Audiencia de México tuvo que obligar a los arrieros para que aceptaran el trabajo de llevar las cargas de tabaco a las factorías o de las factorías a su almacén central, bajo la pena de que si no lo hacían les iban a embargar la recua. Entonces, es algo muy fuerte si lo analizamos a fondo, porque las recuas de mulas no eran baratas. Y para una persona adquirir estos animales, pues no era cosa que se hacía de un día para otro. Y regresando un poco más a la historia, en los primeros pasos de los mulas aquí en estas tierras, es interesante ver cómo al principio la crianza solamente era para los españoles, pero poco a poco la gente del lugar, los indígenas y obviamente las mezcolanzas que nacieron de estos estratos estamentales, pues se fueron dando también cuenta de los beneficios que traía la arriería y sobre todo la crianza de animales en general, llegando incluso a dar una revolución también en el sistema de alimentación de las personas con la introducción de la carne en la dieta. Y esto también es algo muy interesante. Sin embargo, en el caso de las mulas podemos encontrar tres áreas principales desde los cuales se van a explotar, que es la crianza, la venta y el transporte. La crianza y la venta se dan principalmente en las haciendas, que son, pues ahora sí que los centros donde se producen los animales. Son híbridos, entonces en muchos casos no pueden tener descendencia y si la tienen, pues tienen muchos problemas congénitos, ¿no? Y normalmente lo que se hace es criarlas a partir, pues, de las montas que se hacen de estos animales, de la yegua con el burro. Y esto equiparaba también una actividad dentro de la hacienda, porque a la vez que podías tú criar pues, mulas para vender, también criabas los caballos y otros tipos de ganado, ¿no? Entonces eso era como rotar el mismo comercio de la hacienda para su beneficio. Y después estos animales eran vendidos a través de ferias o por medio del repartimiento. El repartimiento es una cuestión en la que se le daba un cierto bien a las personas de los pueblos y se pedían cobros, pues no tan módicos, pero sí módicos en ese tiempo, por estos productos, que podían ser en especie o en dinero corriente. Usualmente eran especies, sobre todo si eran espacios donde se hacían matas, se cultivaba la grana cochinilla u otros tipos de productos, se pedía en especie. Entonces, era la manera en la que los pueblos podían adquirir estos animales. Pero aquí hay que tomar en cuenta una cosa muy especial. Estos animales tienen valores diferentes dependiendo pues de cómo estén cuidados. Existen los de primera categoría, los de segunda categoría y los de tercera categoría. Ya los de segunda y tercera categoría ya eran animales viejos y maltratados que pues obviamente uno podía dudar de su capacidad de trabajo. Por tanto, los animales de primera pues eran los que tenían un mayor precio. Para el siglo XVIII se dice que llegaron a costar hasta 50 pesos una mula. Y
las referencias que yo tengo sobre el siglo XVII me dicen que también oscilaban en ese precio, entre 40 y 50 pesos. Eso quiere decir que no variaron sus precios ni disminuyeron con el paso del tiempo, precisamente por la importancia que llegaron a tener. Muchos pueblos llegaron a especializarse en la cuestión de la herrería, al tener animales. Y sobre todo hacían trabajos o viajes de manera local. La cuestión de especializar un pueblo tenía que ver sobre todo por la cercanía que pudieran tener con algún lugar de pastoreo, con aguas o con algún centro económico muy fuerte como una mina, como, pues, no sé, una ciudad, un centro textil o alguna cosa por el estilo. Y eso precisamente beneficiaba que hubiera una mayor cantidad de arrieros y por tanto de mulas. Las mulas poco a poco se fueron introduciendo en la vida. Pero en la vida no hispana en general, no solamente de los españoles, sino de las castas también y de los indios. Sobre todo las castas y los indios se dieron cuenta de que era una alternativa económica. Una alternativa económica porque pues no tenías que pagar más que al animal, o sea, adquirir al animal, o en su defecto, pues los gastos que implicaba el viaje. Pero no tenías que estar obligado a estar a una corporación como por ejemplo una hacienda o estar empadronados en el pueblo de indios. Tanto no pagabas tributo ni pagabas contribuciones. Y eso era un beneficio, sobre todo para la gente de color, porque como sabemos en este tiempo hay un problema muy fuerte en cuanto a la limpieza de sangre, ¿no? Que eso es una cuestión ideológica que nos van a traer los españoles. Y pues la gente que tiene la piel de color, pues van a sufrir pues esta violencia racial, ¿no? Y en ese sentido, la herrería, al ser un grupo pues muy diverso, va a lograr formarse como una especie de ruta de escape para estos grupos en las que van a poder obtener beneficios económicos a la vez que están movilizándose, ¿no? Y al final de cuentas, la herrería se convierte en un oficio generacional, en muchos casos, de padres a hijos, de padres, por ejemplo, que trabajaban en haciendas como gañanes y que logran adquirir uno o dos animales, y ya sea por medio de repartimiento o por medio de comprarlos, pero los compran pagando a lo mejor una cierta cantidad, pero también haciendo viajes gratuitos para la hacienda y de esa manera pues podían pagar a los animales, ¿no? Y, o bien, también habían arrieros que se integraban al oficio, pero pues solamente por el gusto de viajar. Y yo creo que eso es algo muy interesante porque el gusto de viajar para el ser humano no solamente es de ahorita, ya lo podemos ver desde tiempo atrás, ¿no? Y es así como intentaban conocer otros lugares y conocían otras historias, otros entornos. Y eso creo que les llamaba la atención a estos trotamundos. Es muy interesante porque no se ha investigado en realidad. O sea, hemos visto la herrería, pero no nos hemos acercado a pensar qué es lo que ellos pensaban, qué es lo que ellos querían cuando se movilizaban. Y quizás los documentos no nos den pauta para eso, pero bueno, siempre tenemos la imaginación, ¿no? Como para pensar qué hubiera pasado si esta hubiera sido de esta manera o no de otra. Y creo que ahí entra la parte imaginativa del investigador, o sea, la parte donde realmente te puede gustar tu tema y puedes tener esa chispa de decir, ah, me llama mucho la atención y estaría muy interesante poder conocerlo. Quizás no pueda ser de un momento a otro porque necesitamos mucha bibliografía y muchos archivos referentes a estos temas. Y quizás hasta ahorita no hemos encontrado un diario de viaje de un arriero que nos diga, oye, esto yo viví. Pero si algún día lo llegamos a hacer, va a ser una luz para toda esta parte de la penumbra que tiene el oficio de la herrería. Pero bueno, regresando al oficio de la herrería como tal, la herrería se posicionó por este sistema de escape, ¿no? En cuestión económica que se refiere. Y en este sentido, en el caso de Oaxaca, yo he logrado documentar la presencia de muchos pardos, gente parda que va a ser dueño de recuas, arrieros obviamente, mayordomos de hacienda, y, y que van a llegar a ser comerciantes. Está el caso de uno de Diana, Oaxaca. perdón, explícanos esta clasificación que se hace de pardos. Efectivamente, Ok. los orígenes de la Sí, herrería son los que se integran, pero ¿quiénes son para nuestro auditorio? bueno, en el caso de mi trabajo, yo retomo la clasificación de los estamentos coloniales, como se ha venido trabajando en la historiografía, ¿no? Tenemos a los españoles peninsulares, tenemos a los criollos, tenemos a los mestizos,
tenemos a los negros y toda la serie de castas que se van formando, pues la unión de cada uno de ellos, ¿no? Sin embargo, si somos fiscales, incluyendo lobo, y el saltapatrás. saltapatrás, el guajiro y todos los demás, pero si somos fiscales, en la época colonial, ya desde el siglo XVI y no se diga el XVII, ya la gente no sabía en realidad qué cosa eran, o sea, porque todos se unieron y de repente sí, haces una designación, pero no sabes si en realidad es eso. Y lo que la corona hizo fue establecer parámetros o generalizar a la población de acuerdo a ciertos grupos. Y ahí van a entrar los españoles, los criollos, los indígenas, los mestizos y los pardos. Son 5 en específico. Los mestizos van a ser los más grandes, ¿no? Porque pues ahí van a entrar casi todos los grupos. Y en el caso de los pardos, la cuestión aquí tiene mucho que ver con el color de la piel. O sea, el color de la piel va a ser como el factor primordial para poder designarlo, porque es muy fácil que alguien con un color de piel relativamente clara, pues que sea, no sé, guajiro, digamos, no, que no creo que sea eso, llegue a bautizar a su hijo y pueda decir, soy un mestizo, ¿no? Porque pues te ayuda la cuestión del color. Sin embargo, un pardo, pues difícilmente puede llegar y decir, soy un criollo, ¿no? Por el color. Y esto era muy importante porque así se registraban en los libros bautismales. Y eso pues luego recaía en una contribución por persona tributaria, que es otro tema. Pero hay que tener cuidado también al hacer estas asignaciones porque técnicamente en la época colonial los mestizos y los pardos o la gente de color oscuro no pagaban contribuciones como pagaban los indígenas. Es un proceso extraño, muy interesante, que hay estudios incluso que refieren que las mujeres indígenas y africanas decidieron tener relaciones e hijos con otras castas precisamente para evitar que su descendencia tuviera que pagar contribuciones como ellas. Y en el caso de las africanas, para que sus hijos incluso pudieran darnos la libertad. Y hay un texto muy bueno del Colegio de México, de un investigador que se llama Uchimani, que habla precisamente sobre este proceso. Pero bueno, en el caso de mi trabajo yo retomo los pardos principalmente por el color y porque la documentación que yo recabé, en su gran mayoría del archivo de notarías de Oaxaca, eh, pues me llama la atención de que aparece arriero pardo de Tehuantepec. O sea, cosas así muy específicas, pero no se toma en consideración decir por qué se le llama pardo, ni quiénes eran tus padres, ni ninguna de esas cosas, porque son documentos notariales en los que se hacen contratos de compra y venta o para llevar productos, para fletamento de productos. Por eso digo de que es un poco difícil hacer conjeturas acerca de la constitución social de este grupo, precisamente porque casi toda la información que tenemos es de esta parte de notarías y difícilmente se les escapan, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Tehuantepec, la doctora Laura Machuca Gallegos, que también es investigadora de ciencias, ella documentó la presencia de algunos pardos que llegaron a ser grandes comerciantes, tener tiendas así enormes y tener mucho dinero y hacer viajes entre Chiapas y Tehuantepec para movilizar productos, sobre todo la sal. Eh, pero una cosa muy importante es de que a pesar de que tuvieran dinero, no podían ingresarse a ciertas áreas que solamente era de competencia de los españoles o sus descendientes, como por ejemplo tener matrimonios. Y eso es algo muy interesante, porque pues sí, puedes llegar a tener dinero, pero todavía pesa la cuestión de las... Claro. Fíjate que en ese sentido, eh, yo creo que ha habido un cierto desprecio en buena medida al gremio de los arrieros a lo largo de los siglos en nuestro, bueno, vamos a pensar en Oaxaca, en Chiapas. Pero podemos hacer la referencia de que un arriero podía ser dueño de una flotilla, como podría serlo actualmente, de 40 taxis, de 30 trailers, de transportes Grijalba, es decir, llegaban a tener un gran poderío económico, pero de todos modos esta discriminación social
pues les coartaba el camino hacia las altas esferas de poder, como nos lo acabas de decir, ¿no? Pero creo que sí, el tema de la arriería es fundamental para el estudio del desarrollo económico de nuestros pueblos. Sin duda, los grandes comerciantes o trasladadores, por lo menos, ¿no? Que eran quienes llevaban la mercancía, pues era una actividad fundamental. Diana, hay un tema que tú tratas en tu tesis sobre 1631. ¿Nos puedes explicar un poco eso que tiene que ver con las restricciones de la corona al comercio y cómo eso favoreció a la arriería, ¿no? Sí, bueno, ese tema creo que fue la luz en mi trabajo en general. Yo me preguntaba, eh, yo decía, bueno, ¿por qué razón en Oaxaca van a proliferar tanto las recuas de mulas y los arrieros, ¿no? O sea, van a tener tanta presencia si tenemos un mar súper cerca, tenemos puertos y otras cosas. Yo decía, bueno, y no lo comprendía hasta que metiéndome un poco en la cuestión histórica, me di cuenta que la corona hace una restricción en 1631 en la que prohíbe el comercio en el mar. Y entonces fue investigar por qué razón la corona va a prohibir todo esto. Y es una cuestión hasta irrisoria lo que sucede. Sucede que hay un crecimiento económico muy fuerte que se está desarrollando en el Mar del Sur, en la parte de las costas, sobre todo entre Perú y Nueva España. O sea, hay un movimiento de plata muy fuerte, de plata perurera que está llegando a Nueva España, pero que se está yendo de Nueva España por la carrera de Asia, a través de la nao de China. Y llega hasta Filipinas y otros lugares porque empiezan a introducirse estos géneros de China que tienen mucha influencia en la sociedad. La seda, que desplazó a la seda oaxaqueña, porque era pues más barata. Otros artículos, en general porcelana, artículos de ropa, telas. Hay un comercio de telas muy fuerte que se especializa, de hecho, en cuestiones de mercado. Y otros tipos de productos que están llegando, que la gente está empezando a adquirir porque les gusta, porque no hay forma, o sí se puede hacer en Nueva España, pero no de la calidad que viene de China. Y entonces, en la feria de Acapulco está llegando todo este producto y ahí llegan también estos enviados de Perú, compran sus cosas y se llevan. Y muchas veces no es por la vía legal, porque a diferencia de lo que sucede en la carrera de Indias en el Atlántico, no hay un consulado que regule todo este movimiento mercantil, ¿no? Y mucho dinero se está yendo, o sea, está desapareciendo. Tal vez se está movilizando económicamente en este lugar, pero para la corona no está entrando. Y ahí es donde Digo, y están dejando de pagar los impuestos a la corona por todo este comercio. Ajá, sí, porque Eso no pagan se trató de impuestos en evitar. realidad. Sí, exactamente. Y ahí es donde pega el grito, pues, los comerciantes de Sevilla y de otros lugares allá de España, precisamente porque ellos no están pagando. Entonces dicen, ¿cómo es posible que a nosotros sí se nos pongan estas restricciones, pero del otro lado, que se está movilizando más dinero, pues no pongan restricciones? Y es curioso porque, pues, también había personas que trabajaban en el consulado que también tenían sus que veres ahí en toda esta comercialización que se está haciendo en la feria de Acapulco. Y en ese sentido, lo que se está enviando a Perú y está trayendo a Nueva España, que se están haciendo viajes, pues la corona se da cuenta que efectivamente el dinero se está yendo y qué mejor manera que poner una restricción. Y esa restricción va a ir cambiando 2 o 3 veces desde que se pone la primera vez, reduciendo el número de barcos y el tamaño de los barcos que pueden andar en estas aguas, hasta que en 1631 se prohíbe, ¿tal? Y solamente se deja el viaje de 2 barcos, pero pues, ¿qué son 2 barcos al año, no? Y... Perdón, lo que ocurre en Oaxaca es que Huatulco, que era el puerto importante comercial, queda restringido y ya no hay este comercio entre Acapulco y el Mar del Sur, o sea, el Pacífico hacia Sudamérica. Sí, de hecho, por ejemplo, lo que es el comercio entre Perú y la parte de Oaxaca,
ya se puede tener referencias incluso desde la época de Hernán Cortés. Hernán Cortés puso un astillero y un puerto en Tehuantepec que se llamaba El Carbón, y allí empezó a movilizar, incluso sacó las empresas de exploración para la parte de Centroamérica y algunos hacia el norte. Pero sus hijos o su descendencia ya no siguieron trabajando esto hasta que se perdió. Y entonces es Fue el cuando gran tienen, proyecto, perdón, fue el gran proyecto del Mar de Sur de Hernán sí, Cortés, justamente que no se ha comprendido del todo, pero es esto. y fue un proyectazo, o sea, fue algo muy interesante porque Cortés era un visionario completo. No hemos entendido la figura de Cortés. Eso lo dice Bernardo García Martínez y tiene toda la razón. No comprendemos a este personaje en su totalidad, no solo como conquistador, sino como un visionario económico. El proyecto que él tuvo sobre el Mar del Sur, específicamente controlar las tierras de Tehuantepec, tenía que ver con controlar un sitio geoestratégico, la zona más pequeña, territorialmente hablando, de lo que ahora es nuestra república, y poder controlar dos mares, y poder controlar la ruta que te llevaba hacia nuevas tierras en el sur, y sobre todo establecer un astillero cerca de lugares donde tú podías adquirir maderas de muy buena calidad, y además poner otros sitios económicos, como por ejemplo estancias de ganados y hasta minas de oro. Claro. Sí, estaba buscando el paso de lo que después fue en una primera tentativa justamente el istmo de Tehuantepec y después fue el canal de Panamá. Él había mandado a buscar el Golfo de las Cibueras justamente para enlazar el Mar del Sur, el Pacífico, con el Atlántico, justamente. Qué interesante. Entonces, Efectivamente, esas restricciones fueron las que detonaron el desarrollo de la riería. sí, O sea, yo caminos de tierra especulo, adentro. y intento especular en mi trabajo, que efectivamente es esta restricción la que va a tener un papel preponderante en el auge de la herrería. ¿Por qué razón? Porque con esta restricción no solamente se le da un duro golpe tanto a Perú como a Nueva España, sino también a Centroamérica y en este caso a Guatemala, que se quedó como, pues no sé qué está pasando aquí, pero yo necesito sacar mi añil, que es uno de mis productos de importación principales, y mi cacao. Y en ese sentido, pues Guatemala tuvo que movilizarse, y entonces fue cuando recordó, es como si hubiera tenido ese recuerdo de que yo tengo rutas terrestres de las que se han movilizado productos desde la época mesoamericana y esas voy a utilizar. Y entonces ahí es donde regresan nuevamente los caminos, como que tienen un nuevo auge, y en ese auge las antiguas cabeceras de pueblos mesoamericanos, que ahora ya son cabeceras de pueblos de indios, a villas o ciudades, pues vuelven a tener actividad, ¿no? Y estos pueblos que estaban empezando a emerger cerca de los puertos, sí se mantienen, pero decaen hasta cierto punto por el problema del contrabando y la piratería. Y aquí se empieza a dar otro movimiento comercial muy fuerte, sobre todo porque en la carrera de Indias se establece que solamente se van a poder sacar productos a través del puerto de Nueva Veracruz y el puerto de Panamá. Entonces, los caminos que llevaban a Santiago hacia Panamá eran de tan mal estado que prefirieron traerlos aquí por la parte de Nueva Veracruz. Y ahí es donde se reactiva el sistema económico terrestre con los arrieros, porque los arrieros son los que se especializan en conocer los tramos, se especializan en mejorarlos también y en mejorar las rutas sobre todo. Y entonces empiezan a salir las trenes de mulas cada cierto tiempo llevando los productos. Pero no solamente llevan los productos, se crea todo un proceso para monopolizar, en este caso, dos productos que son los que yo manejo, que es añil y cacao, pero a través del repartimiento de géneros de Castilla y géneros de China, que llegan obviamente de la carrera de Indias y de Asia, obviamente. Y a partir de eso se crea todo un compendio oligárquico social que son los que mantienen toda esta cuestión económica en el caso de Guatemala, pero que también se puede ver sus influencias en el caso de Nueva España a través de relaciones de parentesco y de compadrazgo. Y ahí es otro punto que la verdad yo no tomo mi trabajo porque creo que ya estaba demasiado grande y era muy ambicioso, pero eso es un tema que puede quedar para quien quiera o hasta para mí misma, porque realmente es increíble ver cómo desde la Ciudad de México se mandan ciertos productos que van a llegar a un almacén en Tehuantepec o Antequera, y luego se van a ir a Santiago de Guatemala y así viceversa, o de Santiago de Guatemala se mandan partidas de dinero para pagarle a cierto personaje de la Ciudad de México o de Veracruz
por el apoyo que dieron en el traslado de productos. Y son cosas que realmente, hasta donde yo sé, se ha investigado solamente en el siglo XVIII y lo ha hecho precisamente la doctora Laura Machuca. Pero para el XVII no hay referencia. Pero son los monopolios y los compromisos de familia que se van dando ya, como después vimos las casas de la familia no sé qué en Aramoni, Sí, en Chiapas. son las redes de compadrazgos, de matrimonios que se hacen. Pero pues ahí podemos ver precisamente cómo se van creando estas oligarquías regionales que se van concatenando cada una de ellas. Fíjate que ahora que estamos platicando este tema, Diana, estoy pensando en dos cosas. Una, lo olvidados que estamos de la posibilidad de comercio mundial de nuestro país con Asia. O sea, la NAO de China es la mejor prueba de que podemos tener un gran comercio con Asia, ¿no? Estaba recordando los tocados de Manila que llegaban y que eran famosos en estas regiones, muy finos, una seda muy cara, en fin. Pero bueno, eso por un lado. Pero cómo la historia nos va ocultando cosas si no conocemos y si no la estudiamos, cosas que están latentes y que pueden retomarse. Eso es uno. El otro punto, el añil y el cacao. Yo te quiero decir que muy recientemente cobré conciencia y conocimiento, mejor dicho, de la importancia del añil en Centroamérica y de lo que significaba y cómo decayó después por los tintes químicos. Pero el añil y el cacao, que son dos de los productos que tú tomaste para circunscribir tu investigación y no expandirte demasiado, pues son temas muy interesantes que están, podrían estar vigentes todavía, inclusive, por lo menos conocerlos, y que pueden entrar en toda la trama de los intercambios comerciales y de la producción, ¿no?, agrícola. Cuéntanos tu experiencia con el añil y el cacao. ¿A dónde iba el Pues, cacao, por ejemplo? pues el cacao es una planta, nace de un árbol, es una semilla, se les conoce como almendra, de hecho. Hay dos tipos, el que se conoce regularmente, que es como oscurito, y una de color blanco, que se llama pataste, no me equivoco. La verdad es que no tengo muy fresco ese dato, pero sé que hay dos tipos, uno que es blanco también. Y fue muy apreciado. Fue muy apreciado no solamente durante la época colonial, desde la época mesoamericana, el cacao incluso ya servía como moneda de intercambio. Entonces, pero solamente lo consumía pues la élite, principalmente. Claro. Y este producto en realidad fue uno de los que pudieron, de los que derivó este tendido de redes que se estableció por medio de los aztecas. En el caso del cacao que yo estudio, por ejemplo, eh, yo lo tomé, no fue tan arbitraria el haber tomado dos productos nada más de todo el compendio que podía yo conocer. Eh, Tenía que ver principalmente por la cuestión de los documentos, que la mayoría de los documentos que yo encontré referían a envío de productos de añil y cacao. Entonces, pues me dije, bueno, si ya me aparecen estos dos productos, estaría muy interesante investigar. Y en ese sentido, lo primero que hice fue investigar al añil. Y me lleva una gran sorpresa, porque el añil, pues yo pensaba que venía solamente de Centroamérica, pero luego descubrí que no, que también en Tehuantepec se cultivó añil y se cultivaba como una actividad externa, bueno, una actividad de las haciendas que le permitía a las personas del común, pues sembrar sus propias tierras, pero también ganar un dinero extra en las haciendas. Y pues es un arbusto, ¿no? El jiquilite, también conocido, oro azul. Es una planta que también ha servido para crear un tinte de color azul, que es prácticamente muy conocido y pues es el sello. Y también fue utilizado desde la época mesoamericana. Ambos productos empezaron a tener auge durante la época colonial por distintas razones. En el caso del añil, sobre todo por esta revolución industrial que va a haber, sobre todo en el área de los textiles, y que se va a enviar el producto para que se pueda utilizar en estas áreas, ¿no? Y claramente como hay una revolución precisamente en este sentido y las cantidades que se están produciendo son más grandes,
se empieza a exigir una mayor cantidad de producto hasta que hay zonas que se llegan a especializar únicamente de él. Y pues se convierte en su medio de vida y se va especializando en el sentido de que crea nuevas tecnologías para poder tener mejores rendimientos, como por ejemplo el paso del machacado que hacen las personas, que ya luego lo empiezan a hacer con animales. En este caso mulas, porque también las mulas sirven para eso. Y en el caso del cacao, sobre todo porque se empieza a introducir en la dieta de las personas del virreinato. Y es empezada a considerar como un alimento, lo que ahora llamaríamos un superalimento, porque te da energía, pero a la vez te nutre. Y eso es algo muy importante porque la gente necesitaba energía para poder trabajar. Pero aquí hay que tener cuidado, porque no estamos hablando únicamente del cacao que se produce en México. También está el cacao de Guayaquil o el cacao que viene de otras zonas que son de menor calidad, pero más baratos. Y pues obviamente para la gente del común es el cacao barato la que va a consumir. Claro que si ya se le agrega azúcar y otros productos, pues obviamente pues, se vuelve más caro, ¿no? Y ya se empiezan a ver las tabletitas que se venden en las pulperías o en otros tipos de tiendas que existen en ese tiempo. El cacao que se produce en la parte del Soconusco o en la parte de Centroamérica es de muy buena calidad, es la mejor. Se dice que es la almendra más dulce que hay. Y gran parte de lo que se produce, de lo que se está cosechando, se envía para el consumo de los reyes o de la familia real. Y la otra parte que se va a producir, pues se va a comercializar. Una de las cosas que me interesa, por ejemplo, destacar es precisamente que en la producción de ambos productos van a afectar los cambios en la ecología, cambios climáticos, las epidemias y todas estas cuestiones. En el caso del cacao, por ejemplo, podemos ver una reducción muy fuerte en cuanto a lo que se está movilizando por parte de los ganaderos. Incluso en algún momento me llegaron a preguntar si realmente valía la pena estudiar números tan bajos de lo que yo contabilizaba, que movilizaban los arrieros. Pero yo creo que sí, precisamente porque nos está hablando de un proceso de crisis, ¿no? Que se está reflejando en esta cuestión del porteo o el flete que están haciendo los arrieros. Y también es interesante porque no solamente se puede observar el descenso de este producto, sino cómo paulatinamente se va recuperando casi a finales del siglo XVII y se termina de recuperar en el siglo XVIII para luego tener otra vez otra crisis. Entonces son procesos como que van ondeando, pero nos enseñan cómo afecta económicamente no solo el lugar donde lo produce, sino el lugar de tránsito también y el lugar donde termina, que en este caso va a ser el puerto. Y son dos productos que hasta el día de hoy tienen vigencia. Seguimos consumiendo chocolate. En muchos casos ya es más industrializado, ¿no? Pero pues si estamos en Chiapas o incluso en Oaxaca, pues todavía se pretende adquirir un producto hasta cierto punto natural y de buena calidad. Pero en el caso del jiquilite o del añil, sí su presencia se ha perdido mucho, sí, porque no es tan barato costear la producción de ciertos materiales, como por ejemplo ropa, que sean pues tratados con este tinte, ¿no? Es más barato ir a comprar un tinte químico que sabes que no te va a dejar la ropa de la misma manera, pero pues es barato. Y en ese sentido son algunos pueblos los que intentan mantener la tradición y pues sí, les está costando, pero esperemos que sigan así, ¿no? Yo, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, en la parte del Istmo, hay un pueblo que se dedica precisamente a tratar de recuperar esta cuestión del jiquilite. Ahí fue donde me di cuenta que sí, en Oaxaca hubo un proceso de producción muy fuerte. Incluso en el pueblo donde yo soy, que es Ciudad Ixtepec, yo ni siquiera tenía la más remota idea de que teníamos estas grandes construcciones donde se mete el añil y se empieza a remojar para poder darle el tratamiento. Hasta que mi mamá me llevó a uno de ellos y dije, Dios mío, ¿cómo es posible que yo no sepa esto? Y fue cuando me empecé a interesar un poco más de descubrir qué es lo que estaba sucediendo con el producto y me di cuenta que hay muchos espacios, muchos vestigios que están siendo destruidos, pero que los tenemos todavía.
porque curiosamente la gente los está agarrando para poder hacer casas, base de las casas. Claro. Diana, yo te pediría, por favor, para ir cerrando, que nos hables de un subcapítulo en tu trabajo, los circuitos de comunicación de Chiapas. ¿Qué te parece? Ok. Los circuitos de comunicación de Chiapas. Chiapas ha tenido la ventaja, si se le puede llamar de esa manera, que se ha posicionado como un centro de investigación, como un laboratorio de investigación. Han llegado muchas personas que se han interesado en él. Creo que eso se puede reflejar en una vasta colección de bibliografía que tenemos. Muy buena, por cierto. Hay investigadores muy buenos que sí han apoyado mucho a esta causa. Y en el caso de los caminos, me parece que trabajos relevantes sobre el tema ha sido, por ejemplo, los de Carlos Navarrete Cáceres, caminos prehispánicos que todavía siguen vigentes, que no solamente son caminos de andanza, sino también los de cabotaje, y los de Viqueira, que también nos ha trazado algunas veredas, no solamente en el caso de la economía, la alcaldía como tal, ¿no? Sino también en un sentido un poco más teórico o filosófico para tratar de comprenderlos. Y hay un texto que me gusta mucho de él, que es el de Iris Benítez, y nos habla precisamente de estos caminos. A mí me llama la atención porque el caso es muy parecido al de Oaxaca. Hay muchos caminos que persisten, muchos caminos que nunca dejan de ser utilizados. Aunque las mulas no pasan por ahí, la gente los sigue utilizando. Y es que realmente, estratégicamente hablando, sería imposible encontrar, o no sería tan fácil encontrar, otras rutas que pudieran darnos los mismos beneficios que las que ya están establecidas. Entonces, es algo muy interesante de comprender porque pareciera que alrededor de ellas existió todo un ejercicio estratégico para poder crearlos. Y en el caso, por ejemplo, de las que unen a Oaxaca, se mantienen vigentes. O sea, uno lee el trabajo de Carlos Navarrete Cáceres y te das cuenta que la carretera que tenemos hoy en día que nos une, que es la parte de la Jineta, es la misma. Es prácticamente la misma que ya se tenían desde tiempos prehispánicos. Y la de la costa también es muy parecida. Entonces, hasta cierto punto ese es un beneficio porque nos permite ubicarnos en todo el entorno geográfico. Y sobre todo porque también lo que sí tienen algunos archivos referentes a los arrieros es esta descripción de los lugares por donde tenían que pasar, porque también tenían que especificar en algunos casos dónde tenían que pasar para que pudieran llevar mejor los productos y también dónde se paraban. Entonces allí fue interesante encontrar un documento o dos documentos que me hablaban de productos que venían desde Nueva Veracruz, pasaban por Antequera, obviamente por Tehuantepec, pero venían a Chapa de Indios, ¿no? Y ahí en Chapa de Indios se iban a detener, no se sabe por qué, pero yo pienso que a lo mejor a entregar algún producto o a vender ciertos productos, porque los arrieros también llevaban sus productos para vender en el tránsito, y después se iban por la zona de los Cuchumatanes hasta llegar a Santiago. Pero también otros arrieros que no se iban por los altos de Chiapas, sino se iban por la costa. Y por la costa pasaban la parte de Socomusco, un pueblo que se llama Suchistepec, que es muy mencionado en los documentos, y Santiago. Entonces parece que todo sale desde Santiago y tiene una razón de ser, porque Santiago era el centro donde se recibía todo el producto y desde ahí pues tenía uno que hacer los trámites para poder meterlo, que estuviera pues bajo el resguardo de la ley, que la ley lo supiera y desde ahí movilizarlo. Es un tema muy interesante. Yo creo que quizás algún día cuando tengamos más información de la que ya tenemos, podamos crear mapas, pero más específicos, ¿no? O sea, yo con mi conocimiento de los caminos de Oaxaca, pero así pueblo por pueblo, y alguien más que tenga conocimiento, no sé, del camino que va pues, de los Cuchumatanes o de lo que era Copanahuastra hacia Chepa de Indio, ¿no? Y así ir porteando los puntos y crear un mapa general. Ese es el camino real Chiapa-Guatemala del que tanto nos habló don Thomas Lee, justamente. Exactamente. Pero sí, muy interesante todo esto.
Pues Diana, muchísimas gracias, en verdad que nos has aclarado la idea del territorio y de los caminos de Chiapas y Oaxaca durante la colonia. Eh, Hemos tenido algunas fallas con la señal. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ya, es que se congeló la imagen. Bueno, pues reiterarte mi agradecimiento por esta participación tuya, Diana, y estamos en contacto. No, pues muchas gracias. Espero que esto pueda servir para que mucha gente más se interese en estos animalitos, en este oficio en especial, y podamos empezar a sortear esas lagunas históricas que todavía tenemos. Sí, sí, yo me imagino una publicación de la arriería en Chiapas, imagínate, siempre, no sé por qué relaciono el tema de Jalisco, por ejemplo, con la charrería en Jalisco, y yo creo que el tema de la arriería aquí es fundamental también, ¿no? Y no hay por qué ponerle distingos en cuanto a su función social y económica. Pues Así muchísimas es. gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Espero que nos veamos pronto en la siguiente edición. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego, Diana. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.